Vamos a orar los unos por los otros, porque nuestro hermano y nuestra hermana desean, anhelan recibir la palabra con toda mansedumbre. Padre, así oramos y presento a la congregación tuya. Tú eres el dador, el apóstol nuestro, el sumo sacerdote nuestro de este pueblo de reyes y sacerdotes. Y viene, Señor, tu palabra, es tu palabra, y vamos a leer las Escrituras de tal modo que así como aquellos dos que te escucharon en el camino de Maús, ardió en sus corazones tu palabra, sea así con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias por la preciosa voluntad en manifestación del Espíritu Santo y su ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 27. Lucas, el historiador, el evangelista y de profesión médico, este fue su primer tratado. Lucas 6, 27. Usted puede notar que si tiene una Biblia con las palabras de Jesús en rojo, la enseñanza comenzó en el verso 20 y hay subtítulos que seccionan el bloque de enseñanza. Por supuesto que sabemos que Lucas no escribía subtítulos o no puso estos subtítulos, pero nos ayudan a organizar la lectura o el contenido. Amén. Lucas 6:27 dice: a ustedes, es muy importante esa apertura, a ustedes, ¿quiénes? Los que me escuchan. A ustedes los que me escuchan les digo. ¿Quién? Yo les digo. Es muy importante ese punto. Yo es el hablante, es su espíritu, su pensamiento, es él por su nombre. Yo les digo. Ahora vean, amen a sus enemigos. Vuelvo a enfatizar, él no habla como voz o vocero de alguien. Él dice, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Ahora, el Señor dijo, escúchenme, y comenzamos a reaccionar con esas palabras. ¿Por qué? Porque es algo que no practicamos. También es algo que no hemos escuchado. Y si lo hemos leído, consideramos que no es para nosotros o que fue para otra época u otro pueblo. Cualquiera que sea el tenor de nuestras consideraciones al respecto de lo que el Señor dijo, escúchenme. Es muy importante responder a la palabra con nuestro corazón, diciéndole al Señor, te estoy escuchando. Dígale, te estoy escuchando. Ser un buen receptor quiere decir que tengo la intención de oír, retener y entender la palabra. Porque quiero ver la obra y el poder de ella en mí.
Yo no puedo juzgar con mi oído externo si algo está bien o no. Quiero probar eso. Quiero experimentar lo que un hombre al hablar pidió ser escuchado. Entonces, si uno analiza las frases, son varias. Usted las puede enumerar. La primera es, y abre con amar. Amen a sus enemigos. Y precisamente en la época del Señor, los judíos no solo era un asunto de enemistad entre judío y judío, sino verdaderos enemigos a quienes ellos consideraban así los romanos, etcétera. Amen a sus enemigos, pero esta frase, esta palabra es para todo el que me escucha. Yo les digo, les vuelvo a enfatizar ello porque él no está leyendo un escrito, él está hablando su doctrina. Él no trae algún documento o algún rollo diciendo, les voy a leer el libro de él. No, él está diciendo, yo les digo. Frase número 1, amen a sus enemigos. Frase número 2, hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y comenzamos a reaccionar ante el tenor de estas frases y quiero ayudarlo a reaccionar o a responder apropiadamente. Permítame dirigir su atención. Vamos a reaccionar y debemos hacerlo hacia la persona que nos está hablando. Es hacia él. Es importante eso. ¿Estoy oyendo algo que no estoy practicando? ¿Estoy oyendo algo que si quiero saber de parte de quién es el autor, quién lo dice? Nadie más que él. Él dijo, yo lo estoy diciendo. No pienses en alguien más. Yo te lo estoy diciendo. Así que cualquier cosa es conmigo. Y comienza mi corazón a oír y tratar de aceptar. Porque mi corazón quiere conocer la verdad, no desea nada malo para sí mismo, pero él quiere la luz, él quiere el conocimiento, él quiere la sana doctrina, la forma de las sanas palabras. Nuestro corazón ya experimentó la tradición, ya experimentó la religión, ya experimentó la maldad, y el Señor abre su boca y dice, escúchenme. Si alguno te golpea, otra frase, en una mejilla, y hemos recibido golpes desde la niñez y golpes físicos con intenciones de agresión o de violencia y aún ya como adultos. También esto tiene que ver con una metáfora, alguien que se quiere servir de ti en exceso, algo que va más allá de lo correcto. Y el Señor dice, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. Estas cosas han sido vistas por el Señor. Él vio a los romanos hacer eso. Él vio a los judíos hacer eso. También lo que dice el verso 30, a todo el que te pida, dale. Son cosas vistas, sea que nosotros hayamos incurrido en ella o hayamos obrado así, sea que nos pidieron, sea que no nos dieron, etcétera. Y a quien se lleve lo que es tuyo, y a quien se lleve lo que es tuyo, de esas veces que le dijimos a alguien, mira, allá va lo que es mío, se lo están llevando. A quien se lleve lo que es tuyo, no se lo pidas que te lo devuelva.
y se queda una memoria negativa en nosotros, porque la cosa o el bien, tú sabes que fue arrebatado de ti. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras, estas frases? Luego viene el siguiente versículo y le hago la sabia aclaración de que cuando Lucas escribió su evangelio, él no ponía o él no puso en el orden de capítulo, versículo, tampoco en el orden de subtítulos o secciones. Así que esto continúa. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Su Biblia tiene un subtítulo o un encabezado allí que dice la regla de oro. Yo quiero tomar este encabezado para titular el mensaje. La regla de oro del carácter de los hijos e hijas de Dios. La regla de oro del carácter. Oro es para describir el valor y la belleza. Por eso se emplea ese mineral, ese material natural, el oro, para describir el altísimo valor y la belleza. Entonces, la regla de oro del carácter de los hijos y las hijas del Padre. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Y todo esto lo vio el Señor. Sigamos leyendo para luego explicar la palabra del Señor. Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Vea que aquí menciona a gente y la llama pecadora. Pero pecadores que aman a quienes los aman. Pero también le indico, le señalo, porque aquí es donde quiero destacar todos los puntos en cada frase del Señor. El Señor hace una pregunta y dice, ¿qué mérito tienen? Es decir, ¿cuál es la gracia o la grandeza o la recompensa de hacer eso o de hacerlo así? No deje fuera el aspecto meritorio, el aspecto de recompensa, el aspecto de la motivación que uno ve en las acciones y uno queda satisfecho. Entonces, hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? El valor del mérito, y el Señor dice, eso no es de un valor que tenga gloria, peso, que tenga grandeza, porque todo mundo lo hace con sus propios. Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Vuelve el Señor a insistir, a poner la pregunta. Aquí hay algo porque es la triple repetición. Esa pregunta está en el verso 32, en el 33 y en el 34. Y el Señor detalló las acciones de la gente. Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar, deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. A ver, hasta aquí vamos a leer porque se nos acumuló un gran contenido. Miren esto. Lo que estamos leyendo se conoce como la regla de oro. Bueno,
Si tomamos desde que leímos en el verso 27 esas frases que las vemos repetidas posteriormente, eso de amar a los enemigos, hacer el bien, etcétera. Saben, la regla de oro es algo imposible de cumplir ni como ser humano, ni como religioso, ni como pecador. Eso de amar a sus enemigos, eso de hacer el bien a quienes los odian, eso de bendecir a quienes los maldicen, eso de dar prestado sin esperar nada a cambio, está hablando el Señor, el espíritu de su palabra. Fíjense bien, la ley de Moisés no la pudimos cumplir. La regla de oro también es prácticamente un imposible. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Por eso, en mi introducción les expuse los motivos de reactivos nuestros. No estoy pensando en amar a mis enemigos, no estoy pensando en hacer el bien a alguien, no estoy pensando en bendecir a quienes me maldicen, no estoy pensando en orar por quienes me calumnian. Entonces, es algo que no estoy dispuesto, es algo que no quiero y es algo que no me nace ni lo concibo dedicarme a ello. Pero lo que no queremos decir o expresar es que es algo que no puedo cumplir. Mejor digámoslo. Lo que dice el Señor, yo levanto mi mano y digo, Señor, no quiero cumplirlo, no puedo cumplirlo, no me gusta lo que estoy escuchando. Entonces el Señor, que conoce los corazones y los pensamientos y las intenciones de nuestro interior, no nos deja así. No nos deja así. Y en donde me detuve en mi lectura, vuelvo a retomar, porque allí viene la puerta abierta, la puerta de la fe. Verso 35. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón, el premio o la recompensa que recibirán. Y allí llamó mi atención el Evangelio. Allí es cuando el Evangelio me coge, me toma. Allí es cuando el Evangelio lo distingo en su naturaleza divina, en su inspiración divina, porque ya no lo entiendo como el formato de ley de Moisés, ya no lo entiendo como cuando niño que me decían, cumple con esto, esta es la religión de los padres, tienes que hacer esto en tal edad y luego cumplir esto en cierta otra edad. Aquí el Evangelio, miren cómo me habla, dice, grande será entonces el galardón. Cuando hay galardón, hay un sistema de recompensas, un sistema continuo de recompensas basado en una justicia establecida. Esa justicia es el terreno legal, es el evangelio, es el reino de Dios, es el gobierno de Dios y está en la gracia de la palabra de Dios que estamos leyendo. Estamos leyendo el mensaje. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno, el Altísimo Dios, Él es el único bueno o bienhechor con los ingratos que están contados entre los hijos de los hombres y con los malvados. Bien, amados hermanos, es prácticamente imposible cumplir con la regla de oro
así como si fuera una norma que alguien dijo, la escuchamos e intentamos por gusto o por mérito de satisfacción la experiencia de cumplirla. Dice el Señor, la única manera de cumplir con la regla de oro es siendo hijos de Dios. Eso es muy importante. La única forma a cabalidad de cumplir al tenor de esas máximas de la gracia, con esas máximas de la sabiduría, con esas máximas de la bondad, porque son máximas de la bondad de Dios, es siendo hijos. Y allí es donde el Señor nos da la clave. Por eso el Señor cita o expresa a la gente en su naturaleza. Dice, cuando los pecadores aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Entonces, él dijo, la gente pecadora hace lo propio, tanto le presta a quienes le prestan y espera un excedente o un incremento por el interés. La gente pecadora ama a quienes lo aman, pero lo que yo les estoy diciendo, ni los pecadores ni los religiosos lo pueden cumplir, solamente los hijos. Por eso el texto dice, y entonces serán hijos. Entonces, esa es la clave. Llegamos al código, y es por ello que te amplío la frase titular, que es la regla de oro del carácter de los hijos. Se trata del valor y la belleza del carácter de los hijos. En ese sentido, la palabra hijo tiene en el Nuevo Testamento dos connotaciones o dos usos. Un primer uso es cuando se dice de un hijo fabricado por matrimonio. El otro uso es cuando el hijo es así llamado porque tiene el carácter del padre, pero es el carácter, es un hijo con el carácter del padre. Hacia ello puntualizó y enfocó el Señor. Entonces, la regla de oro tiene que ver con el carácter de los hijos, la belleza y el valor trascendental, espiritual, social, y es un carácter que glorifica al Padre. Pero el carácter nuestro es nuestra identidad de quién es nuestro Padre, no de quién es nuestro amigo ni quién es nuestro enemigo. Cuando el Señor habló de los pecadores, lo que ellos hacen, sea que presten, que pongan un negocio, una casa de empeño, o sea, cuando el Señor habló de los religiosos, si se trata de gente que ha abusado de la nobleza de otros, etcétera, cualquiera que sea la situación, es para decir que ellos no pueden cumplir con la regla de oro. Solamente los hijos pueden cumplir porque la regla de oro se cumple con el carácter. Grábense eso, por favor. El carácter que manifiesta de quién soy hijo, de quién es mi padre. Entonces, hasta el verso 35, sombrea hijos, el Señor dice, es porque los tales que van a manifestar la bondad de Dios
Y los tales que van a manifestar la compasión de Dios, los tales son los hijos. Ellos sí cumplen con lo que estoy diciendo. Amen a sus enemigos. Eso es una cuestión de carácter. Haced bien, bendigan a los que os maldicen. Esa es una cuestión de carácter. Cuando un hijo oye eso, el hijo responde a la voluntad del padre. Ahora, el hijo no es la persona buena. La hija no es la buena persona. Parece que es buena persona, pero lo que ocurre es que el padre se manifiesta a través del hijo. Entonces, eso es tremendo, eso es algo que nos abre los ojos, porque la regla de oro era algo imposible de cumplir, esos estándares que dijo el Señor. Si no pudimos con la ley de Moisés, tampoco con la regla de oro. Entonces, ¿qué? Dice el Señor. Ahora viene mi evangelio y dice el Señor, cuando tú eres un hijo de mi Padre manifiesta su bondad y su compasión a través de tu carácter. Sé de un carácter noble, manso, de un carácter auténtico, que refleje que serás hijo. Cuando se usa ese término, no se refiere a las acciones, como decir objetivamente las cosas que di, se las di a un enemigo, no, sino al carácter que refleja quién soy, qué soy. Soy un hijo. Entonces, los pecadores, dice el Señor, hacen cosas buenas. Lo podemos catalogar como buenos negocios. Entre ellos, los religiosos, igualmente, entre ellos, pero dice, ¿qué mérito tienen? Y uno queda pensativo, dice, ¿cuál es el enfoque del Señor? ¿Cuál es la ciencia del Señor que está en ese pasaje? ¿Por qué se puso él a abrir la boca y nos trajo por todo esto? Dice, porque el Señor quiere presentar a Dios como Padre y el carácter de bondad del Padre lo van a tener los hijos. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ahora le voy a hacer unas preguntas. O la primera pregunta, ¿es usted hija de Dios? ¿Es usted hija de Dios? Pero en ese momento su intelecto, su raciocinio comenzó a buscar puntos de apoyo. Comenzó a buscar puntos de apoyo, comenzó a buscar fechas, qué dije, qué oración hice, qué tan fiel he sido, qué tan bueno soy, si tengo enemigos o no, si soy altruista o no. ¿Por qué? ¿Por qué se aceleró en su intelecto, buscando puntos de apoyo, bases? Iglesia del Señor, todo está en el carácter, punto. No le busque, todo está en el carácter. Todo está en el carácter porque cuando se usa en el Nuevo Testamento la expresión hijo, no es en la connotación de ser humano fabricado vía el matrimonio, sino el reflejo en el carácter de que el que es bueno es su Padre, de que el Altísimo es su Padre. No que la iglesia es su Padre,
sino que el Dios Altísimo es su Padre, no que la religión es su Padre, sino que el Dios Altísimo es su Padre. ¿Es usted hijo de Dios? Examinemos su carácter. Mucho de lo que somos, y ahorita voy a decir el campo en referencia, es porque lo hicimos en acuerdo con alguien. Soy padre por matrimonio con mi esposa. Soy abuelo, quienes ya son abuelos o abuelas, por mis hijos tuvieron hijos. Y soy muchas cosas de lo que somos. Pero ¿saben una cosa? Para ser hijo de Dios, ¿qué se tiene que reflejar? ¿Qué se tiene que reflejar? Todo lo que el Padre es se tiene que reflejar en los hijos. ¿Cómo le vamos a hacer allí? Esa es la cuestión. Una oracioncita en el altar, 2, 3 lagrimitas, y al ratito estamos en otra iglesia y nos vuelven a bautizar, y al ratito alguien más es nuestro pastor o alguien más es nuestro apóstol, y nos volvemos a cambiar. Y le decimos hermano al que otros le dicen, y por protocolo lo digo, y traemos los términos tan sueltos como si ya los hubiéramos desvirtuado de la esencia y del origen de, ah, de su nacimiento o del reconocimiento que Dios les da en su palabra. Todo está en el carácter. Es cuando se usa la palabra hijo, hijo mío. Y entonces el Señor, su evangelio es el carácter de su Padre. Así es mi Padre. Mi Padre ama a los enemigos. Mi Padre ama a los pecadores. Mi Padre le hace bien y comienza a decir unas cosas que el ser humano dice es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir. Primero, no quiero. Segundo, no lo tengo pensado. Y tercero, no es mi plan de vida, no es mi proyecto, sino al contrario, ya no ver ni en fotografía a los de mi mismo apellido. Entonces, dice el Señor, ustedes deben amar a sus enemigos. El deber es parte del carácter. Hacer el bien. Oiga, pues ¿a quién estoy promoviendo? ¿A los romanos? No. ¿A los judíos? Tampoco. Entonces el Señor nos va a esclarecer eso. Y dar prestado sin esperar nada a cambio. Entonces, grande será. Grande será. ¿Y dónde había quedado el mérito? Ese mérito que queríamos sentir y lo valoramos como satisfacción nuestra. Mérito puede significar hice un buen negocio. Mérito puede significar hice una buena obra. Mérito puede ser tomado en cuenta como mi reputación social está creciendo y tiene buen testimonio de que soy un buen candidato ahorita que está ya las campañas. Ahora sí ya son campañas oficialmente. Todos andan viendo los méritos de la gente, pero ¿sabes a quiénes vino a promover el Señor? Comenzando por Él, como el unigénito engendrado por el Padre. Él vino a promover que Dios siempre ha querido tener hijos, siempre ha querido tener hijos, siempre ha tenido, desde Adán y Eva. Les dijo, llenen la tierra. En otras palabras, denme una familia numerosa,
Siempre ha tenido, y el Señor tiene la expresión del corazón del Padre. Eso es lo que el Señor siempre ha querido, porque su Hijo Jesús sabe lo que el Padre quiere. ¿Y sabes qué quiere? Hijos. ¡Uh! Hijos, hijos. Entonces, por eso comienza a hablar de los hijos, hijos e hijas, y serán hijos de aquel que siempre ha querido tener una familia en la tierra. Mira qué interesante. No quiere una familia eh, que, que sea por otros méritos, sino por méritos de su carácter. Entonces, la pregunta es, ¿eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Cómo eres? Y eso es esencialmente tu carácter. Si yo me promuevo por mis obras, si yo me ando promoviendo porque hago cosas que te estoy ganando, que tú no haces, y se las dedico a Dios, voy a la cárcel, doy despensas, alimento a personas en la noche en el hospital regional, cualquier otra cosa que estuviera en mi haber. No, dice el Señor, el Padre responde dando a favor de los hijos por el valor del carácter que reflejan. De hecho, la primera persona que recibe grandeza y recibe dádivas son los hijos, y después los hijos la transmiten a los enemigos. Mira, y después los hijos la transmiten a los pecadores, y después los hijos la comunican a los religiosos. Es muy importante ser hijo de Dios, más de lo que te puedas imaginar. Es tan valioso ser hijo de Dios, y eso es lo que el Evangelio expone, nos abre el entendimiento. ¿Y por qué? Anoten como primer punto, porque nuestro Dios, desde que creó al primer hombre, siempre ha querido una familia, siempre, eso es lo que Él quiere. Por eso el Señor a todas las mujeres ya casadas, el Señor les da fertilidad. A los varones casados, fertilidad para que procreen. Diga conmigo amén. Porque Él siempre quiere hijos. Y quiere ver su carácter en ellos, su carácter en ellos, su carácter en ellos. Entonces, ¿saben una cosa? Ahora les voy a enfocar eso de las recompensas. Los hijos han descubierto la gracia del Padre que ha sido derramada a favor de ellos, y ellos han sido los favorecidos, y comienzan a capitalizar esa gracia. Por eso el Señor Jesús dice, grande será entonces el galardón que recibirán. ¿Quiénes? Los hijos. ¿Por qué? Por lo que son. Vamos a varias versiones para comprender con otras palabras qué es eso de galardón. ¿Es por competencia? ¿Es por compito contra alguien? ¿Me pongo en desafíos, en retos? Y el reto del ayuno o el desafío de la oración. Calmados, hermanos. Tienen que entender que todo está en su carácter. Todo está en el carácter, porque esa es la determinación de ser hijo. Es muy importante, y voy a valerme de la repetición como maestro, repetírselos, repetírselos y repetírselos.
No es religión, es carácter. Eso es lo que nos da la realeza de ser hijo. Otra versión dice, será grande vuestra recompensa. ¿Cómo que hay recompensa? ¿Pero por qué? Si el valor de mis dádivas o el valor de mis acciones era algo porque di cosas que ya no ocupaba. Porque lo traía ahí, 2, 3 monedas de cambio y saqué y se los di. Iba caminando y ni siquiera me detuve. No, no es por eso. Es porque fuiste un transmisor de lo bueno de Dios y de lo compasivo de Dios. Y tú recibes la primera recompensa y ellos reciben la siguiente recompensa. La grande es la tuya. Por eso el texto dice, vuestro premio será grande. Amados hermanos, pónganse a pensar con toda tranquilidad a partir de hoy. Primero, sitúense en la edad que tienen. En la edad. Yo tengo 48 años, ustedes tienen un poquito más que yo. La cosa es, ¿dónde están mis recompensas? ¿Dejé ya de pensar en recompensas? ¿Las trasladé a después de muerto? ¿En la otra vida, como solemos decir, o así llamarlo? No. A partir de la venida del reino de Dios, llegaron las recompensas. Y comenzamos a conocer el carácter de Dios, sus atributos. Primero, Él es altísimo, pero segundo, Él se encarnó en la persona de Jesús, nacido de mujer, y Él vino y habitó entre nosotros y nos dio su palabra, palabra de salvación. Y dice, y todo aquel, vamos a el Evangelio de Juan para ver la palabra hijo, San Juan capítulo 1. ¿Cómo es eso de ser hijos de Dios? Dice San Juan capítulo 1, el verso 9. San Juan 1:9. San Juan 1:9 dice, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Vean la palabra, nos vamos a salvar por medio de la palabra. La palabra venía, la luz verdadera a quienes estábamos en tinieblas. En el mundo estaba, ya es el mundo de los hombres, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra o el verbo vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho legal. ¿Quién vino? La palabra. Verso 1. En el principio ya existía la palabra o el verbo. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Al estar creyendo en la palabra, estamos creyendo en Dios mismo. Lo que es la palabra es el término que se usa para indicar que fue la palabra que oyeron los hombres, porque no podían mirar de forma natural a un Dios invisible. ¿Cómo resolvió eso el Señor? Siendo Él altísimo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas decían,
La palabra del Señor vino a mí. Pero en el Nuevo Testamento, los apóstoles dijeron, la vimos y vimos su gloria y tabernaculizó entre nosotros. Quiere decir que tomó forma humana. ¡Wow! Y ahí está la persona de Jesús. Y de Él estamos leyendo su palabra. La palabra hablando su palabra. Entonces dice, a todos los que creen en su nombre, Él nos dio a conocer su nombre. Les dio potestad o derecho legal de ser llamados, y esto, hermanos, es tremendo, es un derecho eterno. Para llegar a ser hijo de Dios, aquí se nos dice cómo, a los que creen en su nombre. ¿Por qué están creyendo? Verso 11, contexto, porque la palabra vino a ellos y unos la rechazaron y otros la aceptaron. La palabra es la semilla de salvación y para salvación. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre. Ahí está la primera connotación de hijo. Hijo fabricado por matrimonio, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la otra connotación del término hijo. Dios haciéndonos sus hijos. Amén, aleluya. Entonces, regresemos a Lucas. Ya nos dimos cuenta, gracias al testimonio de Juan, eso de ser hijos de Dios. Lucas, estábamos en capítulo 6, verso 16. Por tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Comienza un paralelismo. El Hijo es como el Padre. Por eso, el tal es hijo de Dios. Entonces, vamos al terreno de nosotros, porque ahorita nos vemos muy nice, muy sencillos, muy propios, sentaditos, ordenaditos, etcétera. Pero allá afuera, ¿qué harías tú? Decirle a la primera persona que pase, oiga, ¿usted es hijo de Dios? Oiga, ¿usted es hija de Dios? Y si queremos un tinte religioso, le diríamos, ¿a cuál iglesia vas? ¿Quién es tu pastor? La iglesia no nos hace hijos de Dios, ni el pastor tampoco. Nos hace la palabra. La palabra es la simiente incorruptible que nos da el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo nos sella de que somos propiedad de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos? El carácter. El carácter. No son las hormonas, es el carácter. No es la edad, es el carácter. No es cómo me levanté o cómo me siento, es el carácter. Pero el carácter, sí. El reflejo de si tu Padre es Dios, es el reflejo. ¿Cómo es Dios? Carácter compasivo, dice Jesús, y carácter benigno, no maligno. Diga conmigo, Dios es bueno. Diga conmigo, el diablo es malo. Bueno, entonces, seguimos leyendo. Verso 37. Recuerde que
Lucas no le ponía secciones como el juzgar a los demás. Lucas seguía escribiendo, dice, no juzguen. Quiero que anote, inciso A, no juzguen y no serán juzgados. Inciso B, no condenen y no serán condenados. Inciso C, perdonen y serán perdonados. Entonces, 3 asuntos graves, los principales, los que encabezan la lista. No juzgar, no condenar y perdonar. ¿Por qué, pastor? Porque el juzgar, el condenar a otros y el no perdonar afectan tu carácter y son estados de tu carácter, de cómo eres, y está en tu carácter. Entonces lo que el Señor dice es, miren, los hijos de mi Padre son como yo. Él como el Señor, es llegar a ser como Él. Y Él lo va a explicar. Dice el texto más adelante, dice, en el verso 40, vamos a brincarnos los anteriores. Dice el 40, el discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será, allí viene la verdad paralela, será como su padre, será como su maestro. ¿Qué quiere decir esto? Hermano Imer, hermana Esmeralda, ¿qué quiere decir esto? El Señor es repetitivo para reforzar lo antes dicho y lo dice ya con expresiones metáforas, metafóricas o parábolas, porque arribita está una parábola. ¿Qué quiere decir, ingeniero Oscar? El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje, el que complete su aprendizaje, el que complete su aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, el discípulo que complete su aprendizaje tendrá el carácter de su maestro. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ah, hay reprobados. Hay que se hacen la pinta en el aprendizaje. Hay faltistas. Hay desertores del aprendizaje. Es el discipulado. No, yo ya me sé toda la Biblia, yo ya sé lo que me explicaron hoy. Ya quiero andar sin maestro. No más quiero andar con celular. Cuando el discípulo completa su aprendizaje, es porque ya tiene el carácter del maestro. Punto. Aleluya. Los judíos, cuando los papás permitían y soltaban a un hijo para que fuera aprendiz de un rabino, lo bendecían y le decían, hijo, que aún el polvo del caminar de las sandalias de tu rabino, de la ropa de tu rabino, se te pegue, se te pegue. Quiero que se te impregne todo, todo, todo de él. ¿Ven? Para que tengas ese nivel de carácter. Y entonces, socialmente se identificaba fulano, hijo de sutano, es aprendiz de fulano rabino. Mira el carácter que tiene. ¿Dónde están los que están aprendiendo de Cristo el Señor? Miren el carácter que tiene. ¿Ven? No si son adventistas, apostólicos, pentecostales, evangélicos, perdón, amistad,
restauración, alianza de... No, no si son eso. Eso no tiene carácter. ¿Ven? Entonces, vamos a leer los versículos que nos brincamos. Dice el verso 38, den y se les dará. Hasta allí vamos a leer. Dice, dad y se os dará. Vamos a aplicar contextualmente esto. Den sin juzgar. Verso 37 es el contexto. Den sin condenación. Den habiendo perdonado. Y se les dará sin juicio, sin condenación y sobre la base del perdón. Una medida buena. ¿Qué quiere decir esto? Siempre me ha llamado la atención el término medida en el Nuevo Testamento. Medida, y la primera base de entendimiento es medida de fe. En el contexto es una medida que refleja el carácter del Padre. El carácter del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tal medida en su grandeza que el Señor dijo será grande, grande en tamaño, grande en valor, aquí la detalla, 4 aspectos de esa grandeza. Medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Eso es carácter. ¿Ven? Aleluya. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Es decir, mi carácter es mi nivel de fe, de grandeza que tengo. Es mi nivel de mi voluntad, es el nivel de mi voluntad, mi carácter. Si algo puedo hacer, está en mi carácter. Si algo he aprendido, está en mi carácter. Si mi caminar tiene ciertas bondades, está en mi carácter. Entonces, el Señor cuando habla de lo bueno o de cosas grandes, a modo de mérito, es porque el Padre se las va a dar a alguien. Y dice, con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Es decir, el sistema de recompensas está basado en tu carácter. Muchas cosas que nos ocurrieron en la vida desde temprana edad, pensamos básicamente 2 cosas, o porque somos buenos o porque alguien es malo, ¿verdad? Y algunas eran porque nos creímos buenos y a otras porque alguien era malo con nosotros. Dice el Señor, mira, te voy a explicar, te voy a explicar. Si eres hijo de Dios, lo bueno viene de mí. Te voy a explicar que ser hijo es ser el reflejo del carácter bueno del Padre, y ese soy yo. Comenzamos a entender muchas cosas que creímos que eran méritos personales. De allí que habla de los pecadores, y de ahí que habla de los religiosos, y de ahí que habla de los paganos. Dice el Señor, no. Los únicos que pueden cumplir con la regla de oro son los hijos y las hijas de Dios. Sálganlos a buscar, detéctenlos en el vecindario, en las calles, en las colonias. No se limiten a solo a las sillas de un templo. Sálganlos a buscar, sientan el carácter de ellos. Y cuando veas que
Dios, el buen Dios, el verdadero Dios, el Dios compasivo, está fluyendo a través de ellos, es que son sus hijos, son sus hijos. Ellos son los que aman a los malos, bendicen a los malos, oran por los que los calumnian. Ellos son los hijos y las hijas de Dios. Wow, aleluya. Verso 39. Les dijo también una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Cierre alguien sus ojos y vaya al baño con los ojos cerrados. Va directo a la Cruz Roja, ¿verdad? Porque se va a topar con la puerta cerrada y no va a medir los pasos o los obstáculos. Ok. ¿Qué está diciendo la parábola, la historia fabricada? Está diciendo el Señor que el carácter son los verdaderos ojos iluminados, o son los ojos que ven, los del interior. Gente que trata de guiar a otros basado en la vista natural es un ciego guiando a otro ciego. Fíjense en el carácter. Eso es lo que tiene verdaderos ojos, no estos. Y ahí andan las gentes queriendo la guianza, diciendo dime qué ver y dime qué estás viendo, pero con los ojos naturales que ocupan la luz del sol. No dice, así es un ciego guiando a otro ciego. Bueno, pues en este tiempo electoral hay muchos ciegos guiando a otros ciegos. No se fijen en el color, fíjense en el carácter. Amén. No se fijen en los likes que tienen, fíjense en el carácter. En el carácter está el reflejo de si son hijos, si son hijos, si son hijos de Dios. Dios no da su carácter a menos que hayan recibido su palabra. Juan 1, la palabra vino y a los que la recibieron les dio el derecho de ser característica, hijos de Dios. Amén. Aleluya. Bien, y llegamos a la sección para finalizar vamos a leer en el verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita. Vamos a subrayar esa palabra. Vamos a cerrar con broche de oro muy intensamente con esa palabra hipócrita. Es un escándalo esa palabra, ¿eh? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La palabra hipócrita la empleó el Señor y significa una maldición al carácter de alguien. Por el carácter horroroso, espantoso que tiene la persona. Es una maldición ser hipócrita, porque están maldiciendo tu carácter. Y el Señor se los dijo a los religiosos, hipócritas, malditos de carácter. Ustedes son aquellos que ni entran al reino de Dios ni permiten que otros entren. Malditos de carácter, eso es ser hipócrita. ¿Ven? Aleluya.
Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Aleluya. Nos conviene la salvación que viene del Señor. Ser hipócritas no. Nos conviene la salvación que viene del Señor.